Vamos a empezar con la temática del día, que es la declaración sobre el aborto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que antaño se llamaría la Sagrada Inquisición, ¿verdad? Que es el Santo Oficio que tiene como objetivo estudiar las herejías. Es decir, el oficio de la Inquisición nunca fue quemar gente. Esa idea de que la Inquisición quemaba gente no es histórica, porque no era el oficio de la Inquisición quemar gente. Ningún miembro de la Inquisición quemaba gente. Lo que hacían era dictaminar qué persona era hereje y cuál era su herejía. Pero no es que quemaba gente. Los que quemaban a los herejes era el sector público, el Estado, porque consideraba que los herejes desintegraban el tejido social. Pero nunca fue un trabajo del Santo Oficio quemar herejes, ¿no? Nos dice la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en la introducción, el problema del aborto provocado y de su eventual liberalización legal ha llegado a ser en casi todas partes tema de discusiones apasionadas. Estos debates serían menos graves si no se tratase de la vida humana, valor primordial que es necesario proteger y promover. Todo el mundo lo comprende, por más que algunos buscan razones para servir a este objetivo, aún contra toda evidencia, incluso por medio del mismo aborto. En efecto, no puede menos que causar extrañeza el ver cómo crecen a la vez la protesta indiscriminada contra la pena de muerte, contra toda forma de guerra, y la reivindicación de liberalizar el aborto, bien sea enteramente, bien por indicaciones cada vez más numerosas. Eduardo, creo que vos tenés el micrófono encendido, creería. Que esté atento, Eduardo, a no activarlo porque ya es la tercera vez que se le activa, por favor, gracias. La Iglesia tiene demasiada conciencia de que es propio de su vocación defender al hombre contra todo aquello que podría deshacerlo o rebajarlo, como para callarse en este tema. Dado que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, no hay hombre que no sea su hermano en cuanto a la humanidad, y que no esté llamado a ser cristiano y a recibir de él la salvación. En muchos países, los poderes públicos que se resisten a una liberalización de las leyes sobre el aborto son objeto de fuertes presiones para inducirlos a ello. Esto, se dice, no violaría la conciencia de nadie, mientras impediría a todos imponer la propia a los demás. Es decir, el argumento es, si se legaliza el aborto, el que no está a favor del aborto no está obligado a abortar. En cambio, si se prohíbe el aborto, el que por su conciencia decide no abortar, prohíbe a los otros a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque el que está en contra del aborto no se limita a no practicar el aborto, simplemente. Ese es el argumento liberal, ¿no? Si vos estás en contra del aborto, nadie te obliga a abortar. Y si el aborto se convierte en ley, vos no necesariamente tenés que abortar. Podés no abortar y podés seguir siendo provida, aunque la ley permita el aborto. Fíjense cómo detrás de este argumento está el argumento individualista de que la moral del individuo vale solamente para ese individuo. Es decir, no existe una moral objetiva que sea comunitaria, no hay una moral común de la sociedad.
lo que vale para mí no necesariamente tiene que valer para vos. Lo que vale para mí, vale para mí. Lo que vale para vos. Y no tengo por qué yo imponerte mi moral a vos, ni vos imponerme la tuya. Entonces, en el fondo, ya no hay una moral objetiva ni comunitaria, sino morales individualistas. No individuales, individualistas. Por eso, el progresismo es profundamente liberal. Profundamente liberal. Es estatista en el método, pero no en los principios, ¿ven? Es estatista porque necesita el Estado para promover el aborto, pero no es socialista de principio liberal, de medio socialista, de principio liberal, de medio socialista. Concibe al hombre y al derecho como un liberal, concibe la moral como un liberal. Claro, no cualquier liberal, porque el liberalismo consiste en el respeto a la vida, ¿no? A la defensa de la vida. Pero claro, ¿dónde está la vida? Ahí está el problema. Si un liberal te dice que para mí eso no es vida humana, y bueno, será coherentemente liberal. En muchos países, los poderes públicos que se resistan a una liberalización de las leyes son presionados. Esto no violaría la conciencia de nadie mientras impediría a todos imponer la propia a los demás. El pluralismo ético es reivindicado como la consecuencia normal del pluralismo ideológico. Del pluralismo ideológico. Pero es muy diverso el uno del otro, ya que la acción toca los intereses ajenos más rápidamente que la simple opinión, aparte de que no se puede invocar jamás la libertad de opinión para atentar contra los derechos fundamentales de los seres humanos. Claro, muy especialmente contra el derecho a la vida. Yo no puedo decir, bueno, no, es que mi ideología me permite a mí matar. Yo, la verdad que en mi derecho a tener ideologías, la mía me lo permite. Bueno, no. Numerosos seglares cristianos, especialmente médicos, pero también asociaciones de padres y madres de familia, hombres políticos o personalidades que ocupan puestos de responsabilidad, han reaccionado vigorosamente contra esta campaña de opinión. Pero sobre todo, muchas conferencias episcopales y obispos por cuenta propia han creído oportuno recordar sin ambigüedades la doctrina tradicional de la Iglesia. Estos documentos, cuya convergencia es impresionante, ponen admirablemente de relieve la actitud a la vez humana y cristiana del respeto a la vida. Ha ocurrido, sin embargo, que varios de entre ellos han encontrado aquí o allá reserva o incluso contestación. Encargada de promover y defender la fe y la moral en la Iglesia Universal, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe se propone recordar estas enseñanzas, en sus líneas esenciales, a todos los fieles. De este modo, al poner de manifiesto la unidad de la Iglesia, confirmará con la autoridad propia de la Santa Sede lo que los obispos han emprendido felizmente. Ella cuenta con que todos los fieles, incluso los que hayan quedado desconcertados con las controversias y opiniones nuevas, comprenderán que no se trata de oponer una opinión a otra, sino de transmitir una enseñanza constante del Magisterio Supremo, que expone la norma de la moralidad a la luz de la fe. ¿Han escuchado? La norma de la moralidad a la luz de la fe. La doctrina social de la Iglesia es una norma moral que está basada ¿en qué? ¿Qué dice el texto? ¿Que está basada en qué? En la fe. En la fe. Entonces, ¿qué pasa si hay algún católico que dice, no, yo soy católico y sigo los dogmas católicos, pero yo no tengo por qué seguir la moral católica? Yo no tengo por qué seguir la doctrina social de la Iglesia Católica si yo, con aceptar los dogmas de la Trinidad, de la Encarnación, de la Inmaculada Concepción, yo siguiendo esos dogmas, yo ya soy perfectamente católico.
Ese es un problema tremendo. Había un filósofo neotomista bastante importante en en Francia, se llamaba, ya me voy a acordar el nombre, Jacques Maritain. ¿Han escuchado hablar de Jacques Maritain? ¿No? Claro, un filósofo importante, ¿no? Neotomista del siglo XX, uno de los que ha hecho resurgir el tomismo en el mundo, y gracias Maritain por eso, ¿no? Pero él desarrolló una teoría que trataba de distinguir formalmente al hombre en dos aspectos. Por un lado, el individuo, es decir, el hombre como un individuo, y por otro lado, el hombre como persona, como persona. Entonces Maritain decía, yo como individuo puedo usar mi libertad en el ámbito privado, porque la individualidad consiste en reservarse para el ámbito de lo privado. En cambio, yo como persona estoy abierto a la trascendencia con Dios y con la sociedad, con la comunidad. Entonces, claramente, haciendo esa distinción, Maritain decía, bueno, yo en el foro íntimo de mi individualidad puedo vivir de una manera y luego para la comunidad puedo vivir de otra manera, porque en una esfera funciona el individuo y en otra esfera funciona la comunidad. Entonces, ellos te van a decir, bueno, para el ámbito de lo individual, yo sigo los dogmas católicos, pero para el ámbito de lo público, yo prefiero seguir a Hayek y a Mises. ¿No? Es decir, para el ámbito de lo público, yo estoy con la escuela austríaca y me rijo en los dogmas católicos solamente en el foro íntimo de mi corazón. Pero los dogmas católicos no me sirven para crear principios sociales. La fe católica no es una fe que me sirve para crear principios sociales. Dicen los católicos liberales, que defienden la libre portación de armas, la pena de muerte, el tráfico de órganos, el aborto, la ideología de género, ¿no? Es todo un paquete. Entonces ellos te dicen, mira, yo no abortaría porque el dogma católico dice que no hay que abortar. Pero para lo social yo acepto que se legalice el aborto porque no todos tienen que pensar como yo. Sería muy autoritario que yo obligue a los demás a pensar la vida como yo la pienso. Entonces, que cualquiera tenga derecho a vivir según sus principios. ¿Ve? Eso es más liberal que eso, no puede haber. Es decir, más concepción liberal que esa no puede haber. Por eso yo les dije que en el fondo el progresismo es liberalismo, ¿sí? Porque está basada en una concepción individualista y relativista de la moral. Y eso lo trae el liberalismo, eso no lo trae Marx. Ustedes se imaginan a Marx diciendo, no, no, si los burgueses consideran que su proyecto de vida consiste en explotar al obrero, que lo explote al obrero. Ese es su proyecto de vida. No, Marx concebía a un proyecto comunitario, a un proyecto social. Para Marx la moral no era subjetiva, para Marx la moral es objetiva y comunitaria. O sea que esta moral individualista y relativista viene del marxismo o viene del liberalismo. ¿Qué les parece a usted? ¿De dónde viene esta moral? ¿Se entiende entonces por dónde vamos cortando el queso? Si nosotros cortamos el queso como lo tenemos que cortar, nos vamos a dar cuenta que en el fondo el progresismo es liberal. El liberalismo no es progresista, pero el progresismo sí es liberal. ¿Se entiende la diferencia? Bien, bueno, quedan formalmente invitados al próximo curso donde vamos a explicar todo esto. Crítica de la razón crítica. Ya están abiertas las inscripciones, ya hay gente que ha pagado y que está dentro del curso. Y vamos a estudiar profundamente el origen, desarrollo y estructuras actuales del progresismo.
y vamos a entender que todo el engranaje es liberal. Todo ese engranaje está lleno de liberales, los que fueron creando y pavimentando el camino del progresismo. Pero entonces, estos católicos curiosos te dicen, no, nosotros como católicos tenemos que seguir los dogmas. No estamos obligados a seguir la doctrina social de la Iglesia. ¿Pero qué está diciendo la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? Está diciendo, el magisterio expone la norma de la moralidad, es decir, la doctrina social de la Iglesia, a la luz de la fe. Quiere decir que aquel que niega la doctrina social de la Iglesia está negando la expresión social de su propia fe. Porque no es que los dogmas de la fe católica pueden proyectarse de mil maneras distintas, ¿no? No es que los dogmas de la Iglesia católica pueden fermentar cualquier ideología. ¿O ustedes creen eso? Que vos podés decir, mirá, yo soy coherentemente católico y también coherentemente anarquista. O coherentemente católico y coherentemente socialista. La fe católica no es convergente con cualquier ideología política. ¿Se entiende? Es convergente con la doctrina social de la Iglesia. Sí, la doctrina social de la Iglesia es expresión de los dogmas de la Iglesia. No es que la doctrina social de la Iglesia va por un lado y los dogmas van por otros carriles totalmente incomunicados. Por eso dice Lumen Gentium 12. La presente declaración no trata todas las cuestiones que pueden plantearse con respecto al tema del aborto. Corresponde a los teólogos examinarlas y discutirlas. La declaración recuerda solamente algunos principios fundamentales que deben ser para los mismos teólogos una luz y una regla, y para todos los cristianos, la confirmación de proposiciones de la doctrina católica. Es pues claro que esta declaración no puede por menos de obligar gravemente a las conciencias cristianas. Dios quiera iluminar también a todos los hombres que con corazón sincero tratan de realizar la verdad. Dios no hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los vivientes. Dice Sabiduría, solo viven temporalmente y la muerte física no puede estar ausente del mundo de los seres corporales. Pero lo que se ha querido sobre todo es la vida, y en el universo visible todo ha sido hecho con miras al hombre, imagen de Dios y corona del mundo, según Génesis 1, 26 al 28. En el plano humano, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Sabiduría 2, 24. Introducida por el pecado, la muerte queda vinculada a él, siendo a la vez signo y fruto del mismo. Pero ella no podrá triunfar. Confirmando la fe en la resurrección, el Señor proclamará en el Evangelio que Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Mateo 22, 32. Y que la muerte, lo mismo que el pecado, será definitivamente vencida por la resurrección en Cristo. 1 Corintios 15, 20 al 27. Se comprende así que la vida humana, incluso sobre esta tierra, es preciosa, infundida por el Creador. Es Él mismo quien la volverá a tomar. Ella permanece bajo su protección. La sangre del hombre grita hacia Él. Génesis 4:10. Y Él pedirá cuentas de ella, pues el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. El mandamiento de Dios es formal. Miren lo que dice. No matarás. Ven, para algunos que interpretan este texto de otra manera, acá la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe
Está diciendo, no matarás. Ese es el mandamiento. Éxodo 23. La vida, al mismo tiempo que un don, es una responsabilidad recibida como un talento. Mateo 27, 14 al 30. Hay que hacerla fructificar a la vida. Para ello, se ofrecen al hombre en este mundo muchas opciones a las que no se debe sustraer, pero más profundamente el cristiano sabe que la vida eterna para él depende de lo que habrá hecho de su vida en la tierra con la gracia de Dios. La tradición de la Iglesia ha sostenido siempre que la vida humana debe ser protegida y favorecida desde su comienzo como en las diversas etapas de su desarrollo. Oponiéndose a las costumbres del mundo greco-romano, la Iglesia de los primeros siglos ha insistido sobre la distancia que separa en este punto tales costumbres de las costumbres cristianas. En la Didache se dice claramente: no matarás con el aborto al fruto del seno y no harás perecer al niño ya nacido. Atenágoras hace notar que los cristianos consideran homicidas a las mujeres que toman medicinas para abortar. Condena a quienes matan a los hijos, incluidos los que viven todavía en el seno de su madre, donde son ya objeto de solicitud por parte de la providencia divina, como dice Atenágoras en defensa de los cristianos 35. Tertuliano quizás no ha mantenido siempre el mismo lenguaje, pero no deja de afirmar con la misma claridad el principio esencial. Es un homicidio anticipado el impedir el nacimiento. Poco importa que se suprima la vida ya nacida o se la haga desaparecer al nacer. Es ya un hombre aquel que está en camino de ser. A lo largo de toda la historia, los padres de la Iglesia, sus pastores, sus doctores, han enseñado la misma doctrina, sin que las diversas opiniones acerca del momento de la infusión del alma espiritual hayan suscitado dudas sobre la ilegitimidad del aborto. Recuerden que Santo Tomás de Aquino, a merced de la ciencia de su época, sostenía que el espíritu se infunde a los 3 meses del embarazo. Sin embargo, católicas por el derecho a decidir infieren que Santo Tomás de Aquino, en merced de ese argumento, está a favor del aborto. Santo Tomás dice, pero nosotros ante la duda estamos a favor del embrión. Eso se llama el principio indubio pro embrione. Indubio pro embrione, es decir, ante la duda, a favor del embrión. Si hay duda, estamos a favor del más débil. Y el más débil siempre va a ser el embrión, ¿no? Eso es así. Es verdad que cuando en la Edad Media era general la opinión de que el alma espiritual no estaba presente sino después de las primeras semanas, se hizo distinción en cuanto a la especie del pecado y a la gravedad de las sanciones penales. Autores dignos de consideración admitieron para este primer periodo soluciones casuísticas más amplias que rechazaban para los periodos siguientes. Pero nunca se negó entonces que el aborto provocado incluso en los primeros días fuera objetivamente una falta grave. Esta condena fue de hecho unánime entre muchos documentos, baste recordar a algunos. El primer concilio de Maguncia en Alemania en el año 847 reafirma las penas decretadas por concilios anteriores contra el aborto y determina que sea impuesta la penitencia más rigurosa a las mujeres que provoquen la eliminación del fruto concebido en su seno. Canon 21. El decreto de Graciano refiere estas palabras del Papa Esteban V. Es homicida quien hace perecer por medio del aborto lo que había sido concebido. Graciano, Concordancia, Discordatum Canonum. Santo Tomás, doctor común de la Iglesia, enseña que el aborto es un pecado grave, contrario
a la ley natural. Comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, libro cuarto, distinción 31. En la época del Renacimiento, el Papa Sixto V condena el aborto con la mayor severidad posible en su constitución Efrenata, en 1588, Bullarium Romanum, 27 y 25, Fontes Iuris Canonici. Un siglo más tarde, Inocencio XI reprueba las proposiciones de ciertos canonistas laxistas que pretendían disculpar el aborto provocado antes del momento en que algunos colocaban la animación espiritual del nuevo ser. Esto aparece en Denzinger, 1184. En nuestros días, los últimos pontífices romanos han proclamado con la misma claridad de siempre la misma doctrina. Con la misma claridad de siempre, la misma doctrina. No hay. ¿Cuántas doctrinas hay? Hay una sola. Y siempre la Iglesia ha predicado una, y es esta. Entonces, no me vengan con, bueno, la doctrina social de la Iglesia es debatible, es debatible, es discutible, porque está basada en los dogmas de fe y en la tradición de la Iglesia. Pío XII ha dado una respuesta explícita a las objeciones más graves. Pío XI ha excluido claramente todo aborto directo, es decir, aquel que se realiza como fin o como medio. Juan XXIII ha recordado la doctrina de los padres acerca del carácter sagrado de la vida, la cual desde su comienzo exige la acción creadora de Dios. Más recientemente, el Concilio Vaticano II, presidido por Pablo VI, ha condenado muy severamente el aborto. La vida desde su concepción debe ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables, dice en Gaudium et Spes II. El mismo Pablo VI, hablando de este tema en diversas ocasiones, no ha vacilado en repetir que esta enseñanza de la Iglesia no ha cambiado, ya que es inmutable. A la luz de la fe, ¿queda alguna duda lo que plantea la Iglesia? No queda ninguna duda, ¿no? No queda ninguna duda. El respeto a la vida humana no es algo que se impone a los cristianos solamente. Basta la razón para darse cuenta, basándose en el análisis de lo que es y debe ser una persona. Constituido por una naturaleza racional, el hombre es un sujeto personal capaz de reflexionar por sí mismo, de decidir acerca de sus actos y por tanto de su propio destino. El hombre es libre, por consiguiente es dueño de sí mismo, o mejor, puesto que se realiza en el tiempo, tiene capacidad para hacerlo. Esa es su tarea. Creada inmediatamente por Dios, su alma es espiritual y por ende inmortal. Está abierto a Dios y solamente en Él encontrará su realización completa, pero vive en la comunidad de sus semejantes, se enriquece en la comunión interpersonal con ellos, dentro del indispensable medio ambiente social. De cara a la sociedad y a los demás hombres, cada persona humana se posee a sí misma, posee su vida, sus diversos bienes, a manera de derecho. Esto lo exige de todos en relación con ella la estricta justicia. Sin embargo, la vida temporal vivida en este mundo no se identifica con la persona. Esta tiene en propiedad un nivel de vida más profundo que no puede acabarse. La vida corporal es un bien fundamental, condición para todos los demás aquí abajo, pero existen valores más altos por los cuales podrá ser lícito y aún necesario exponerse al peligro de perderla. En una sociedad de personas, el bien común es para cada persona un fin al que debe servir, al que sabrá subordinar su interés particular. El interés particular está subordinado al bien común, ¿sí? Esa es la estructura de la Iglesia Católica. Yo les pregunto, ¿qué es mayor, el todo o la parte?
el todo. Y el todo es mayor incluso que la suma de las partes. Les voy a poner una imagen un poco medio catastrófica para que se den cuenta. Si ustedes a mí me cortan en pedacitos y me toman la cabeza, los codos, las manos, las piernas, los hombros, los pies, la rodilla, es igual que a ustedes le entreguen una bolsa con todas las partes de mi cuerpo así en una bolsa y decir, acá está Jonathan completo. Esa bolsa es igual que yo. Pero si ahí está la suma de mis partes, ¿por qué no soy yo? Porque el todo es mayor que la suma de las partes, ¿se entiende eso? Si yo le tiro una bomba a tu casa y te digo, che, pero mira la bomba, ha desordenado la casa, pero ahí están los ladrillos. Ahí están los ladrillos, vos la podés reconstruir de nuevo. Vos me decís, no, pero no da lo mismo. Yo quiero la casa entera, no la casa rota. Entonces el hombre vive en la comunidad y siempre prima más el bienestar de la comunidad que el bienestar del individuo. ¿Se entiende por qué no somos liberales? Porque el bien supremo para la Iglesia Católica es el bien de la comunidad. Porque el hombre nace en comunidad, se desarrolla en comunidad. Entonces, como el catolicismo es religión de comunidad, siempre prima más el bien común, que nunca está en contra del bien individual, pero sí lo supera. Querido Henry, ¿cómo estás, amigo? Hace mucho que no te veo. Te escucho. Hola Johnny, ¿qué tal? Bien, amigo. Cuando hablabas de por qué no es igual cuando la suma de las partes de tu cuerpo a tu cuerpo completo, se me venían dos palabritas a la mente. Una es porque las partes no están ordenadas, pero no es suficiente el hecho de que las partes estén ordenadas, sino que tienen que estar integradas. Entonces, pensaba en esas dos palabras, ¿verdad? De que el fundamento de esta doctrina busca el orden, pero no se queda tan solo con el orden, sino que la integración también. Eso solamente. Pero totalmente, totalmente. Es así. Es así, es por eso que siempre prima más el todo que la parte. Y la parte es el individuo y el todo es la comunidad. Sobre los derechos y los deberes recíprocos de la persona y de la sociedad, incumbe a la moral iluminar las conciencias, al derecho precisar y organizar las prestaciones. Ahora bien, hay precisamente un conjunto de derechos que la sociedad no puede conceder porque son anteriores a ella, pero que tiene la misión de preservar y hacer valer. Tales son la mayor parte de los llamados hoy día derechos del hombre y de cuya formulación se gloria nuestra época. El primer derecho de una persona humana es su vida. Ella tiene otros bienes y algunos de ellos son más preciosos, pero aquel es el fundamental, condición para todos los demás. Por esto, debe ser protegido más que ningún otro. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, sea cual fuere su forma, reconocer este derecho a uno y no reconocerlo a otros. Toda discriminación es inicua, ya se funde sobre la raza, ya sobre el sexo, el color o la religión. No es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye este derecho. Es algo anterior, exige ser reconocido y es absolutamente injusto rechazarla. La ley divina y la ley natural excluyen, pues, todo derecho a matar directamente a un hombre inocente. Sin embargo, si las razones aducidas para justificar un aborto fueran claramente infundadas y faltas de peso, el problema no sería tan dramático. Su gravedad estriba
en que en algunos casos, quizá bastante numerosos, rechazando el aborto se causa perjuicio a bienes importantes que es normal tener en aprecio y que incluso pueden parecer prioritarios. No desconocemos estas grandes dificultades. Puede ser una cuestión grave de salud, muchas veces de vida o de muerte para la madre, a la carga que supone un hijo más, sobre todo si existen buenas razones para temer que será anormal o retrasado. La importancia que se dan en distintos medios sociales a consideraciones como el honor y el deshonor, una pérdida de categoría, etc. Debemos proclamar absolutamente que ninguna de estas razones puede jamás dar objetivamente derecho para disponer de la vida de los demás, ni siquiera en sus comienzos, y por lo que se refiere al futuro desdichado del niño, nadie puede, ni siquiera el padre o la madre, pueden ponerse en su lugar, aunque se halle todavía en un estado de embrión, para preferir en su nombre la muerte a la vida. La muerte a la vida. Ni él mismo en su edad madura tendrá jamás derecho a escoger el suicidio. Nadie tiene derecho a suicidarse. Para algunos liberales que andan por ahí. Mientras no tiene edad para decidir por sí mismo, tampoco sus padres pueden en modo alguno elegir para él la muerte. La vida es un bien demasiado fundamental para ponerlo en balanza con otros inconvenientes, incluso los más graves. El movimiento de emancipación de la mujer, en cuanto tiende esencialmente a liberarla de todo lo que constituye una injusta discriminación, está perfectamente fundado. Prendan los micros, prendan las cámaras, pues yo les quiero ver las caras cuando yo lea esto. Dice, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, la Inquisición de la Iglesia Católica, dice, 2 puntos, el movimiento de emancipación de la mujer en cuanto tiende esencialmente a liberarla de todo lo que constituye una injusta discriminación, está perfectamente fundado. Página 20, por si acaso se compran el libro, ahí está. Queda mucho por hacer dentro de las diversas formas de cultura respecto de este punto. Hay mucho por hacer para emancipar a la mujer. Está diciendo el magisterio de la Iglesia Católica, ¿eh? Por si acaso queda alguno que dice el machismo no existe y cosas así, ¿no? Pero no se puede cambiar la naturaleza ni sustraer a la mujer, lo mismo que al hombre, de lo que la naturaleza exige de ellos. Por otra parte, toda libertad públicamente reconocida tiene siempre como límite los derechos ciertos de los demás. Otro tanto hay que decir acerca de la reivindicación de la libertad sexual. Si con esta expresión se entendiera el dominio progresivamente conquistado por la razón y por el amor verdadero sobre los impulsos del instinto, sin menosprecio del placer, aunque manteniéndolo en su justo puesto, nada habría que objetar al respecto. Pero semejante libertad se guardaría siempre de atentar contra la justicia. Si por el contrario se entiende que el hombre y la mujer son libres para buscar el placer sexual hasta la saciedad, sin tener en cuenta ninguna ley ni la orientación esencial de la vida sexual hacia sus frutos de fecundidad, esta idea no tiene nada de cristiano y es incluso indigna del hombre. En todo caso, no da ningún derecho a disponer de la vida del prójimo, aunque se encuentre en estado embrionario, ni a suprimirla con el pretexto de que es gravosa.
Los progresos de la ciencia abren y abrirán cada vez más a la técnica la posibilidad de intervenciones refinadas cuyas consecuencias pueden ser muy graves, tanto para bien como para mal. Se trata de conquistas en sí mismas admirables del espíritu humano, pero la técnica no podrá sustraerse del juicio de la moral, porque está hecha para el hombre y debe respetar sus finalidades. Así como no hay derecho a utilizar para un fin cualquiera la energía nuclear, tampoco existe autorización para manipular la vida humana de forma que sea. El progreso de la ciencia debe estar a su servicio del hombre para asegurar mejor el juego de sus capacidades normales, para prevenir o curar enfermedades, para colaborar al mejor desarrollo del hombre. Es cierto que la evolución de las técnicas hace cada vez más fácil el aborto precoz, pero el juicio moral no cambia. Sabemos qué gravedad puede revestir para algunas familias y para algunos países el problema de la regulación de nacimientos. Por eso el último concilio y después de la encíclica Humane Vitae del 25 de julio de 1968 ha hablado de paternidad responsable. Lo que queremos reafirmar con fuerza, como lo han recordado la Constitución Conciliar Gaudium et Spes, la encíclica Populorum Progressio, que por ahí anda, la encíclica del Papa, la Populorum Progressio. Solicitud Rei Socialis, carta encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II al cumplirse el 20º aniversario de la Populorum Progressio. Hay que leer la encíclica, muchachos, ¿eh? Si vos sos católico y te gusta hablar de política y no conoces la doctrina de tu iglesia, qué difícil que es, ¿no? En todas partes, la discusión moral va acompañada de graves debates jurídicos. No hay país cuya legislación no prohíba y no castigue el homicidio. Muchos, además, han precisado esta prohibición y sus penas en el caso especial del aborto provocado. En nuestros días, un vasto movimiento de opinión reclama una liberalización de esta última prohibición. Existe ya una tendencia bastante generalizada a querer restringir lo más posible toda legislación represiva, sobre todo cuando la misma parece entrar en la esfera de la vida privada. Se repite además el argumento del pluralismo. Si muchos ciudadanos, en particular los fieles de la Iglesia Católica, condenan el aborto, otros muchos lo juzgan lícito, al menos a título de mal menor. ¿Por qué imponerles el seguir una opinión que no es la suya, sobre todo en países en los cuales sean la mayoría? Por otra parte, allí donde todavía existen las leyes que condenan el aborto, se revelan difíciles de aplicar. El delito ha llegado a ser demasiado frecuente como para que pueda ser siempre castigado, y los poderes públicos se encuentran a menudo más prudentes cerrar los ojos. Pero el mantener una ley que ya no se aplica no se hace nunca sin detrimento para el prestigio de todas las demás. Añádese que el aborto clandestino expone a las mujeres que se resignan a recurrir a él a los más grandes peligros para su fecundidad y también con frecuencia para su vida. Por tanto, aunque el legislador siga considerando el aborto como un mal, no puede proponerse limitar sus estragos. La función de la ley no es la de registrar lo que se hace, sino la de ayudarlo a hacerlo mejor. En todo caso, es misión del Estado preservar los derechos de cada uno, proteger a los más débiles. Será necesario para esto enderezar muchos entuertos. La ley no está obligada a sancionar todo, pero no puede ir contra otra ley más profunda y más augusta que toda ley humana, la ley natural inscrita en el hombre por el Creador, como una norma que la razón descifra y se esfuerza por formular, que es menester tratar de comprender mejor, pero que siempre es malo contradecir. La ley humana puede renunciar al castigo, pero no puede declarar honesto lo que sea contrario al derecho natural.
pues una tal oposición basta para que una ley no sea ya ley. En todo caso, debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma. Tal es el caso de la ley que admitiera en principio la licitud del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión en favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Es, por ejemplo, inadmisible que médicos o enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los abortos y tengan que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional. Lo que por el contrario incumbe a la ley es procurar una reforma de la sociedad, de las condiciones de vida en todos los ambientes, comenzando por los menos favorecidos, para que siempre y en todas partes sea posible una acogida digna del hombre a toda criatura humana que viene a este mundo. Ayuda a familias y a madres solteras, ayuda asegurada a los niños, estatuto para los hijos naturales y organización razonable de la adopción, toda una política positiva que hay que promover para que haya siempre una alternativa concretamente posible y honrosa para el aborto. Bueno, hemos leído la declaración entera. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen de la declaración? A ver. A mí me encanta especialmente la parte que dice que no se vale abortar por ningún motivo, ni porque el bebé venga mal, anormal, deforme o como sea, sino que siempre hay que defender la vida y que la persona adulta tampoco puede suicidarse. O sea, nadie puede ni suicidarse y nadie puede abortar a ningún bebé, aunque venga en la situación más crítica y difícil. Claro, no. Es que matar no es derecho. No es derecho matar. Y el suicidio, hasta donde yo sé, termina matando a alguien, ¿no? Entonces, no es ético el suicidio. Es por eso que ahora nos estamos dando cuenta que muchos que decían que eran pro vida en realidad eran antiaborto. Que no es lo mismo. ¿Es lo mismo ser pro vida que ser antiaborto? Javier Milei, ¿es pro vida o antiaborto? ¿No saben? Antiaborto. No. Claro. Javier Milei es antiaborto. ¿Eh? Y quienes defienden la pena de muerte y están en contra del aborto, ¿son pro vida o antiaborto? Antiaborto. Claro. Ahí lo tenemos a mi querido amigo Alejandro Escarano. A ver, Alejandro, ¿qué opinión te merecen estos temas? ¿Es lo mismo ser pro vida y antiaborto según tu criterio? Hola, Jonathan, buenas noches a todos. No, obviamente que puede ser una posición también a veces de un moralismo cerrado, dogmático y solamente centrado sobre el tema sexual, y esta posición que vos dices, ¿no? Sobre ser antiaborto, pero ser pro vida es obviamente... Goya decía que había dos formas de atentar contra la vida. Una es eliminarla y otra hacerla imposible, ¿no? Entonces, muchas personas que en la vida, digamos, son verdaderamente, bueno, explotadores, abusadores, pero son antiaborto, son, digamos, una contradicción en sí mismo. A mí brevemente me gustaría, sí, distinguir una cuestión que casi siempre está como mezclada en este tema, y es la despenalización y la legalización. Son dos cosas distintas y yo en lo personal tengo opiniones divergentes en esto, porque a mí el Evangelio no me lleva a penalizar a nadie. Yo no entiendo que el Código Penal tenga fuente en el Evangelio, entonces muchas veces a mí no me
no me desvela el andar persiguiendo personas porque hayan cometido esta falta, sí me desvela defender la vida y protegerla. Y una cosa distinta es, incluso no encontrar que una conducta no es legítima, digamos, pero y en el extremo que sea un derecho. Esto sí me preocupa mucho y sobre esto hemos trabajado y hemos defendido mucho, ¿no? No quiero extenderme mucho, pero creo que es muy importante. Creo que los pro vida no estamos a favor del Código Penal. Estamos sí en contra de que se legalice como un derecho matar a otra persona. A ver, Alejandro, acá me acaba de tirar un baldazo de agua. Yo entiendo la diferencia entre la despenalización y la legalización. Ahora, vos me decís, parecería que estás a favor de la despenalización, pero en contra de la legalización. Pero te pregunto, si el argumento por el cual yo me defino pro vida es que la vida es un derecho fundamental y el aborto viene a negar ese derecho, siguiendo a Cosio, ¿no? a la estructura del razonamiento jurídico de Cosio, si yo no castigo con pena el delito, ¿y cómo puedo defender el derecho entonces? Primero, hay una cuestión en el Código Penal que son las excusas absolutorias, es decir, por ejemplo, la legítima defensa hace que quien mate defendiendo su vida cometa un delito de homicidio, pero ese delito no tiene la consecuencia de la pena, es decir, de la consecuencia penal privativa de la libertad. Esto no quiere decir, yo lo he utilizado muchas veces este argumento para decir, porque uno de los argumentos abortistas era que como en el código original de 1927, creo que es la reforma, se establecía que en algunos casos el aborto no era punible, esto genera un derecho. Este es el fallo de la Corte Suprema, que es una aberración jurídica, que es una aberración lógica, ¿no? Porque el Código Penal no consagra derechos, en ningún caso consagra derechos, lo que el Código Penal es describe delitos. Ahora bien, a lo que voy es que puede haber yo creo que toda mujer que aborta tiene su propia condena, o sea, en su conciencia, en su sistema. Pero eso no significa legalizarlo. Legalizar significa, como existe con esta ley, que las obras sociales deben cubrirlo, deben admitirlo. Además, yo no creo en la penalización del delito de la madre, sí creo en el del médico y en los que sobre todo la llevan a esa situación, ¿no? Hay una investigación sociológica en Francia que tiene más de 40, hasta altura debe tener 45, 47 años ya de vigencia del aborto, en la de Ségolène du Clouzot, creo que es la investigadora, por los resultados estadísticos, establece que en la mayoría de los abortos no hay una voluntad de la mujer libre, sino justamente un hombre presionándola para eso. Un padre de una menor, un novio, una pareja de la mujer que le dice, bueno, elegí entre el bebé o yo, o muchas veces un empleador que le dice, elegí entre el trabajo o tu hijo. Entonces, no es cierto que libera. Y esa mujer que comete un aborto en situaciones a veces extremas, no es mi desvelo que sea penada por la ley. Pero totalmente distinto es esto, que es legalizar, que es decir, bueno, vamos a promoverlo como un derecho, además vamos a promoverlo como si esto fuera un avance en la cultura y en la libertad de la mujer, y mucho menos vamos a promoverlo como contenido de la educación sexual, que es lo que está pasando, digamos, con esta corriente, ¿no? Yo sé que no es tan sencillo esta diferencia, pero bueno, en mi pensamiento yo tengo una distinción. Yo creo que se defiende la vida no solo desde el Código Penal, sino desde un conjunto muy amplio de situaciones, y que cifrarlo en el Código Penal es justamente una de las cosas que vos estás exponiendo como que no ser tan pro vida como antiaborto, ¿no? El aborto
Yo creo que el aborto es un homicidio, no tengo ninguna duda de eso. Creo que el médico debe ser penado y debe retirarle su licencia. Todos los agentes de salud deben estar impedidos, pero la mujer que en un estado, yo creo que terrible, es como si penáramos al que se suicida, el que se salva del suicidio lo pusiéramos en la cárcel. Ese es un criterio opinable, por supuesto, pero bueno, lo comparto como un aporte. Claro, una cosa es el delito no punible y otra cosa es la ley que da carácter de derecho al acto. Vos me estás diciendo, si yo lo legalizo, le estoy dando derecho a matar. En cambio, lo que yo estoy promoviendo, decís vos, es que siga siendo delito, pero delito no punible para la mujer. Entiendo que es así, Alejandro, ¿te interpreto bien? Sí, de hecho, en el actual sistema de esta ley que rechazamos, por supuesto, de plano, no es punible la mujer, es punible el médico. Y actualmente hay un caso en este momento que se está tramitando en los tribunales argentinos, donde se está persiguiendo a la médica, porque aquí hay un tema muy grave que está ocurriendo en Argentina, que no es legal, sino de hecho, el consentimiento de las mujeres que van a abortar no es tal. En muchos casos, los enfermeros y el sistema de salud, que está alineado con la ideología, presume que la mujer no quiere ser madre. O sea, ya es una presunción, digamos, liminar, y entonces les parece que abortarlo siempre es algo bueno. Y se han dado casos, y en Santiago nos ha pasado en los hospitales, de que menores de edad han reiterado que no querían abortar y sin embargo han sido muy presionados por las enfermeras, por los médicos, por el sistema, y han tenido que, digamos, ser defendidos por sus padres y por otros, porque si es menor y está embarazada, el sistema prácticamente, esto está pasando mucho en provincias como Santa Fe, donde es muy fuerte la presión en este sentido, donde la lleva. Entonces ni siquiera son conscientes, ni siquiera son totalmente, no es totalmente voluntario el aborto en una mujer. Muchas veces está siendo fuertemente presionada y siempre es un desgarro para su vida, para su conciencia y también para su cuerpo, ¿no? Muchas gracias, Alejandro, ¿no? Si ustedes no lo conocen, él fue uno de los jueces que defendió la vida en el Congreso o en el Parlamento, no me acuerdo bien si fue en el Congreso o en el Parlamento, Alejandro. Sí, fue en la Cámara de Diputados en el año 2018, cuando se hizo el debate por la primera discusión que se hizo sobre el aborto, y nos invitaron a hablar, a muchas personas ahí. ¿Vos fuiste como amicus curiae? No, yo fui como invitado. Bueno, amicus curiae es una figura de un juicio. En este caso era un debate y había invitados nacionales y extranjeros, y bueno, estábamos nosotros ahí. El ambiente era, el lugar donde hablábamos se dividía en varias partes y todos los abortistas ocupaban el lugar cercano al micrófono, ¿no? Así que era bastante tenso estar ahí. Fue claro, en el mes de mayo, junio del año 2018, en el Congreso de Buenos Aires. Bien. ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que está bien para que tengamos una linda charla al respecto. ¿Han entendido la diferencia entre despenalizar el aborto y legalizarlo? ¿Están a favor de defender la despenalización y combatir la legalización? Yo creo que, buenas tardes, yo creo que ahí sí, no estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, porque cualquiera podría poner sus propias razones para hacer esto, ¿verdad? Podríamos decir, sí, es que el médico necesitaba alimentar a su familia, estaba pasando por un mal momento y entonces lo forzaron a él, el sistema de salud, su jefe, el hospital, lo forzaron a él a hacer el labor. Entonces él no es culpable tampoco. Cada quien podría buscar su propia exculpación prácticamente. Ajá, entiendo, Emanuel.
Pero igual yo creo que ahí Alejandro apuntaba a despenalizar a la mujer, o sea, que la pena no recaiga sobre la mujer, pero sí sobre el médico, que el médico que lo practica, porque claro, digamos, no hay ninguna situación existencial que lo lleve al médico a tener que practicarlo. Sí, eso es sí, la situación puede presionar a la mujer, pero no al médico. O sea, el médico no está teniendo problemas económicos que lo lleven necesariamente a querer practicarlo. Es cierto que lo que dice Alejandro para mí es una novedad y yo estuve en contra siempre de la legalización y de la despenalización. Pero también es cierto que, bueno, que los argumentos de Alejandro son bastante interesantes y se hacen eco de muchos reclamos que han hecho las feministas, de decir, ojo, que detrás del aborto la culpable no es solo la mujer, ¿eh? Es decir, hay una ficción jurídica ahí cuando se dice, no, es la mujer la causante del aborto. Y no, ¿quién la lleva en el auto? ¿Y quién la lleva? Eso es muy cierto. Y es más, pero les podría dar nombre y apellido de casos concretos, ¿no? Así que, pero tiene toda la razón del mundo Alejandro en ese aspecto. Tere. Pienso que una medida legal sería que fuera obligatorio que paguen mediante transferencia bancaria para que quede constancia de quién pagó el aborto. Que no sea en efectivo, sino que sea obligatorio para que quede detectado quién pagó al abortorio y de esa manera fuera penalizada esa persona. Y entonces ya lo dudarían muchísimo. O sea, hacer leyes de tal modo que vayan teniendo candados para que sea mínimo el número de abortos. Qué bueno, Tere, mira vos. Qué bueno, ¿no? Bueno, comparto porque suma, pero claro, ¿quién lo va a hacer? Justamente, van a buscar una tercerización para pagar y seguir en la impunidad, digamos, ¿no? Bueno, ¿quién más tiene ahí alguna voz para contarnos? Bueno, parece que no suscitó debate la cuestión. Bueno, bastante sólida la postura de Alejandro, la celebro, la incorporo y voy a meditarla para encontrar si es que es la más razonable o no, ¿no? La voy a meditar. Así que bueno, hemos terminado la clase entonces. Digamos, es un tema importante la cuestión del aborto en la doctrina social de la Iglesia, y los invito a ver un video que hice hoy en mi canal, donde analizo la cuestión de la propiedad privada en los dichos del Papa Francisco, en relación con las críticas que le hacen los liberales al Papa, ¿no? Así que, nada, como es pertinente al tema de la doctrina social, mi deseo era invitarlos a que puedan ver ese video, ¿sí? Qué bueno, Jonathan, yo te agradezco como católica que hagas esos videos en defensa del Papa, porque lo haces muy bien y porque hace falta. Muchísimas gracias. Y sí, Tere, a falta de católicos que lo defiendan, y bueno. No, yo sí lo defiendo, pero no en video, no sé cómo hacer un video así, pero a mí me encanta que tú tienes toda la audacia para hacerlo. Así es, Tere, así es. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien y que cenen muy rico. Buena vida, cuídense.